Hoy en la mañana recibimos a Roberto Savio. Roberto Savio nació en Roma, Italia, y tiene nacionalidad argentina. Es periodista, experto en comunicaciones, analista político y activista por la justicia social, el clima y defensor de la gobernanza global. Ha desarrollado gran parte de su carrera en Interpress Service, la agencia IPS, agencia de noticias que fundó en 1964. Fue un cuadro dirigente de la Asociación Nacional de Estudiantes Italianos y de las Juventudes de la Democracia Cristiana Italiana. Fue responsable de las relaciones del Partido Demócrata Cristiano Italiano con los países en desarrollo. Fue jefe de prensa del primer ministro italiano Aldo Moro. En 1973 dejó la política italiana para dedicarse al periodismo. Y es un gusto tener en esta mesa de trabajo, verdaderamente un honor. Roberto Savio, un gusto recibirte, bienvenido. Estábamos hablando que está un poco difónico, producto de que viene de las alturas del Ecuador, ¿eh? Bueno, de Bolivia y Perú. Bolivia y Perú, perdón. Roberto, estábamos hablando recién de la realidad que está atravesando hoy, en particular Europa, con la democracia. Si hay un desencanto, yo diría en el mundo y en particular en Europa, con los gobiernos democráticos. Si el ciudadano está descontento con estas democracias, como las hemos entendido en Occidente. Yo creo que nosotros estamos frente a un declive de la democracia en todo lugar, debido a tres factores. Uno, cuando hubo la caída del muro de Berlín, se descartó el niño con agua sucia. Se dijo la política, la ideología, son camisas de fuerza, hay que ser pragmático. Y se abandonó la idea que la política fuera visión, fuera ideología, fueran diferentes visiones de la sociedad. La política entró lentamente en el campo administrativo, que es cómo solucionar problemas concretos, sin mirar en qué marco conceptual esto se hacía. La política administrativa aumenta la corrupción. No es un tema en el cual los ciudadanos se identifiquen porque no hay ninguna visión que movilice y haga participar. Y esto ha ido con uno de los tres factores. El segundo factor ha habido en la salida de los jóvenes de la participación política. En Inglaterra, el 82% de los jóvenes estaban a favor de quedarse en Europa. Votó solo el 35%. E Inglaterra tomó una posición que es la parte vieja de la sociedad, no la parte joven. Y esto de alguna manera se está dando en todo lado. En la selección americana, los 10 millones de electores que votaron para Sanders, que eran muchos jóvenes, no votaron después. Y el resultado es que hay un segundo fenómeno, que históricamente el cambio de política venía de los jóvenes que querían cambiar la sociedad en que se encontraban. Hoy los jóvenes se han refugiado en un mundo virtual, en Internet, donde encuentran su realización, se retiran progresivamente de la sociedad real. En Internet crean lo que se llaman grupos internos, porque la gente se junta con sus parecidos y viene a faltar el debate que existía en la realidad. Y este es un segundo fenómeno. Y el tercer fenómeno que hay, que no se puede ignorar, es que nosotros venimos de un largo proceso de globalización que ha dejado muchas víctimas, mucho odio, mucho resentimiento, del cual Trump es el caso más concreto. Y eso está dándose en todo lado. Entonces, este declive de la democracia, que no es solo de Europa y de Estados Unidos, si vamos a Filipinas y vemos que el presidente de Filipinas, que se presenta con una plataforma que es de matar 300.000 personas, y en una conferencia de prensa la semana pasada dijo, hasta ahora solo he matado 3.000, bueno, no es exactamente un fenómeno europeo, es un declive general que hay, debido a factores adicionales. La finanza ha tomado el control de la economía, la finanza es totalmente encima de la política, la globalización ha reducido la capacidad nacional de existir, los parlamentos han ido perdiendo fuerza frente a la globalización de la finanza,
del comercio. Entonces, toda la máquina política con que hemos vivido hasta ahora está en crisis debido a varios factores simultáneos. Y esto, desgraciadamente, nos lleva a un periodo muy preocupante, donde la gente busca solución con alguien que le promete un mundo fácil, posiblemente volver atrás en la época en que los países eran tranquilos, fuertes y tal. Pensaba ahora cuando usted hablaba de estas características de lo que está pasando, ¿cómo son estos gobiernos que están ganando? Porque no es la derecha tradicional, una derecha liberal, por ejemplo, en lo económico, y entonces vemos qué es lo que va a pasar en Francia, por ejemplo, cuando ahora el expresidente Sarkozy pierde las internas dentro de su propio partido y le gana un candidato que está ubicado más a la derecha, y enfrente, para competir en la elección, va a tener a Le Pen. Entonces, ¿y qué está pasando en Austria? O cuando usted habla de Filipinas, yo inmediatamente me pongo a pensar en Erdogan y el gobierno que ya dejó de ser un gobierno democrático, el de Turquía. Entonces, ¿hacia qué mundo vamos con una derecha que no es como me parece, está más cercana a la de los años 20? Sí, no es una derecha ideológica, es una derecha de representaciones de ciudadanos que se sienten excluidos. È una derecha que cavalca el populismo, cavalca la xenofobia. Es derecha, no hay que decir que sí, sea. Sí. Pero es una derecha, mientras una vez la derecha es una derecha ideológica, esta derecha es una derecha oportunista, que se coloca donde puede levantar votos. Y esto lleva un mecanismo paralelo que en la izquierda, que una vez era la que se erigía para crear un modelo de sociedad, la izquierda en los últimos 30 años desde la globalización ha buscado acomodarse a este crecimiento de una derecha neoliberal muy transigente. La tercera vía de Blair en Inglaterra era un sistema de decir, seguimos siendo izquierda, pero nos acomodamos a la idea que el mercado es fundamental, una serie de mecanismos. Con el resultado que la izquierda ha perdido mucho de su identidad. Y ahora estamos en una situación en que el nacionalismo está resurgiendo en todo lado. China nacionalista, India nacionalista, Japón es nacionalista, Estados Unidos Contra es nacionalista. el nacionalismo. Estamos viendo a una Rusia nacionalista. En un mundo en que vuelven todos los nacionalismos, uno debe preguntarse por qué. Por supuesto. ¿Por qué en lugares tan diferentes hay un fenómeno común? Y uno ve que este fenómeno viene del hecho que durante 30 años hemos tenido un crecimiento en términos económicos, en abstracto muy bueno, porque se crecía del 5%, del 3%. Pero la redistribución de este crecimiento se concentraba en muy pocas manos y dejaba fuera gran parte de la sociedad. Y esta parte de la sociedad, hoy por ejemplo la OECD nos dice que el nivel medio de sueldo en Europa es 16% inferior desde el 2008. Entonces hay mucha gente que está profundamente furiosa, tiene la rabia. Y esta gente no mira en términos políticos, mira en términos emocionales. Y en estos términos emocionales, el aumento de la inmigración debido a la guerra que Europa y Estados Unidos han creado. Sí, sí, no había ninguna necesidad de meterse en Irak, en Siria, en Libia. Sí, sí. Los 400.000 muertos de Siria y los 4 millones de refugiados de Siria es una responsabilidad del Occidente. No es una guerra interna. Hoy estamos con 9 países que están listos a luchar en Siria hasta el último sirio, pero ellos no. Es una guerra que se está haciendo utilizando como Yemen. Digamos, hay una situación de disgregación del multilateralismo, o sea, de la idea que los países puedan trabajar juntos, que la idea fuerza de una gobernabilidad internacional donde los países trabajaban juntos
para crecer juntos Claro. y crear un mundo de armonía y de paz. Esto está abandonado. ¿Usted cree que estamos ante el final de la Unión Europea? Es difícil decirlo. Yo creo que la Unión Europea tiene tres ventajas. Uno, la inercia de la burocracia, que es muy fuerte. Segundo, el hecho que la gente joven es europea, pero no vota. Segundo. Y tercer elemento, la lógica económica sigue siendo una lógica. Lo que pasa es que los ciudadanos que están descontentos del mundo en que viven, ven la democracia, digamos, en el sistema burocrático de Bruselas, un sistema autorreferente que no tiene nada que ver con la vida de ellos. Y entonces se vuelve un escape muy fácil de las frustraciones y de los resentimientos, como se vio claramente en el Brexit. Ahora, es también cierto que hubo un error muy grande cuando se admitieron todos los países de Europa Oriental abruptamente a la Unión Europea, todos juntos. Y eso se debe a un problema que no tiene arreglo, que estos países fueron todos aceptados en la NATO. La NATO se adelantó, los incluyó todo. Y para la Unión Europea era muy difícil que estos países que eran miembros de la NATO no entraran a la Unión Europea. Claro. Y al haber su ingreso ha sido traumático. Eran países que no estaban todavía preparados porque no habían vivido Europa en el sentido de Europa occidental. Eran países que venían del comunismo y donde el resentimiento era también muy fuerte. Y respecto al rol de los medios de comunicación, es evidente que los medios, por supuesto, que han cambiado mucho, que las nuevas tecnologías nos han transformado, pero ¿cuál ha sido el rol de los medios? Porque hay una gran concentración. Le voy a hacer una breve anécdota que leí que me impactó. Y es que el exsecretario del Partido Socialista, Pedro Sánchez, que quería la alianza con Podemos, grupo de la izquierda española, contó en una entrevista periodística que Cebrián, director del País de Madrid, un diario muy prestigioso, un diario concebido como un diario de centro-izquierda, directamente lo había llamado para presionarlo y decirle que el PSOE tenía que habilitar el gobierno del Partido Popular y nunca asociarse con Podemos. Bueno, no sé, le hago esta anécdota. No, yo conozco muy bien Cebrián porque lo contraté como responsable de IPS cuando todavía era un joven que quería ser diplomático. Yo lo convencí de ser periodista. Bueno, allá hay un fenómeno muy concreto. El grupo Fidelity, un grupo americano, ha comprado una parte importante de las acciones de Prisa. Prisa es el dueño del diario El País, también está Telefónica. Otro de los problemas es que en los medios la gente desconoce todo este tema de las empresas, la concentración de los medios, quiénes son los dueños de qué. ¿Cuánta gente sabe que, por ejemplo, Telefónica tiene parte de propiedad sobre el País de Madrid? La gente no lo sabe. En el Uruguay tampoco, ¿eh? Mire, si tomamos Francia, país donde estamos hablando de la serie de bienes, 5 dueños tienen el 86% de los medios de comunicación. Y un fenómeno de concentración se está dando siempre porque hay una realidad. Los medios de prensa escrita han dejado de ser negocio. Sobreviven con mucha dificultad. La única manera para que esto sea negocio es juntar muchos medios, como Murdoch. Sí, sí. Si se juntan muchos medios, uno más o menos sobrevive. Entonces esto lleva a la concentración, la homogeneización de la información. Los diarios son siempre cada día más parecidos. Y hay un tercer fenómeno que es discutible si sea culpa de los dueños o culpa del mercado. Los diarios han dejado de hacer análisis. Los diarios solo cubren acontecimientos, no cubren procesos. Lo barato cubren, da la impresión, Es ¿no? lo barato, exactamente, porque con esto un periodista
no de gran nivel, yo soluciono mi problema. Yo venía aquí en los años 60 Ajá, al Uruguay. y la prensa uruguaya era de mucho mejor nivel que la de hoy. Hoy, por ejemplo, la cobertura internacional del Uruguay es una cosa que yo me pregunto cómo un uruguayo que lee la prensa de aquí puede tener una idea orgánica del mundo. No, no la tiene. Porque no hay. Y si vamos a la televisión, el problema de la televisión es que hay una pildorización de la información. Entonces, un ciudadano que se encuentra con información en píldora en la televisión y con la prensa escrita que ha dejado de cubrir análisis y procesos, no en el mundo interno, no en Uruguay, pero hablo del mundo. Bueno, es un ser que es parte de la democracia, pero no realmente, porque no es un ser consciente. Y un ciudadano que no es dueño de su destino, bueno, pasa a ser parte de un mecanismo que no ayuda a la democracia. Como que la información está todo atravesada por el entretenimiento. Todo tiene que entretener, todo tiene que tener humor, todo tiene que tener como la cuota de lo light. Sí, con el resultado de que pasando del gran hermano a otro gran hermano, claro, y a todo este tipo de cosas, la gente ha dejado de pensar. Porque el secreto de la vida, como decía Leonardo da Vinci, es saber ver. Hemos transformado el ciudadano de uno que sabe ver a uno que sabe escuchar. Y entonces tenemos ciudadanos que son una parte del proyecto democrático. Entonces la democracia está en crisis en buena medida, también porque el sistema de información ha dejado de buscar de hacer ver a los ciudadanos para transformarlo en parte de un mecanismo de entretenimiento, de cosas fáciles. Sí, es un círculo vicioso donde cada año, y los jóvenes escapan eso entrando en Internet. Pero en Internet hay un estudio de un sociólogo muy importante que dice que los grupos se crean grupos homogéneos. Por ejemplo, la izquierda se junta con la izquierda. No es que la izquierda se junta con la derecha en Internet. Y allá se crea un mecanismo que lo que en francés se llama surenchère, o sea, de ser más fuerte, donde cada uno busca de ser más radical que el otro para tener más audiencia. Con el resultado que este lleva a una deriva de radicalización y de sectarismo, en lugar de llevar a lo que tendría que ser típico de una sociedad, que es el intercambio de ideas, el debate de ideas. Sí, la pluralidad. La pluralidad. Respecto a Trump, Trump ha tenido una gran pelea con grandes medios de comunicación, incluso les ha quitado la acreditación para que lo cubran, pero a la vez él ha sido como un gran fenómeno mediático, donde él fue poniendo, iba subiendo cada vez más la apuesta de su discurso, ¿no? Decía cosas que, bueno, por lo menos al oído y a la mirada de mucha gente era cada vez más disparatado, pero daba la impresión que este disparate cada vez lo posicionaba mejor en el mundo del espectáculo, ¿no? Que lo que pasa es que hay un estudio muy bien hecho de la Universidad de Harvard sobre la diferencia de quién se informa por televisión y de quién se informa por prensa escrita. Crea dos tipos de ciudadanos diferentes. Estamos hablando de Estados Unidos en concreto. Quien se informa solo a través de la televisión en Estados Unidos tiene criterios y parámetros que son finalmente los del impacto, del excepcional, del mercado, del entretenimiento. Y Trump entraba en estos criterios perfectamente. Perfecto. Mientras que la prensa escrita, donde hay más distancia de todos estos fenómenos, no entraba. Entonces la pelea que él ha tenido con los grandes medios es una pelea que tiene poca importancia, porque el New York Times, si usted junta los 4 diarios más importantes de Estados Unidos, no llegan a 7 millones de personas en un país de casi 400 millones de personas. La televisión arrastra decenas de millones de personas. Entonces Trump es el resultado de un mecanismo cultural de la manera de ver los acontecimientos políticos de la televisión, de lo cual él dominaba todo y sabía perfectamente
puede manejarse. Que el New York Times lo mirara como una persona, sí, digamos, folclórica, bueno, no impactó nada. en los ciudadanos. Usted mira, ¿usted está preocupado por el mundo que se viene con Trump, con Putin en Rusia, con Erdogan en Turquía? Yo estoy muy preocupado porque si nosotros no volvemos a crear nuevamente una gobernabilidad de la globalización, donde nos ponemos de acuerdo entre todos en el mundo sobre qué valores y qué visión del mundo queremos trabajar juntos, desde el medio ambiente al comercio, desde el tema de la finanza al tema de la educación, si no tenemos un plan global como tuvimos en Naciones Unidas hasta la llegada de Reagan en 1981. En 1973 la Asamblea General de Naciones Unidas aprobó a la unanimidad con Estados Unidos la idea de hacer un plan de gobernabilidad mundial, que se rompió cuando Reagan llegó, dijo yo no quiero saber nada de eso, Estados Unidos anda por su cuenta, un país muy grande, ¿por qué tenemos que estar sometidos a lo que piensan los otros países? Si no volvemos a este plan global, que es urgente, yo creo que vamos hacia un periodo de choque muy serio, donde estos nacionalismos inexorablemente van a crear conflicto y tensión, y esto en un mundo de 7.500 millones de personas no puede ser otra cosa que llevar sangre y sacrificio. El futuro de la pelea por el tema cambio climático, la preocupación que tenemos en el mundo por el cambio climático, Trump y las industrias que va a impulsar y la contaminación es un tema que vamos a ver qué concreta, ¿no? No va a ser fácil para Trump, porque mientras tanto hay un acuerdo ya firmado del cual salirse para Trump va a ser lento. Trump no es que en una semana puede deshacer los acuerdos. Él va en una ciudad donde él tomó el 4% de votación, Columbia. Una ciudad donde toda la estructura que tiene sueldo fijo, no tiene ninguna preocupación del mundo del interior rural o de la pequeña empresa que han desaparecido, va a ser una estructura unida en contra de él. Él puede nombrar ministros, subsecretarios, directores generales, pero tiene que mover toda esta estructura de la ciudad de Washington, de la burocracia, de los ministerios, toda la estructura, en la dirección que quiere él, va a requerir bastante tiempo. Y allá él se encuentra frente al hecho de que Trump puede ser inclusive un factor positivo, porque va a crear anticuerpos. Sí. Y al crear anticuerpos va a obligar a la gente a empezar a reflexionar. Hoy, por ejemplo, el mundo político no puede seguir ignorando que se ha descolocado, separado de la relación con la sociedad, que los ciudadanos se sienten siempre menos representados en la política. Esto hasta ahora se podía ignorar. Brexit fue ya un llamado en Inglaterra, atención, ¿no? Ya es... Y ahora lo de Trump es un llamado muy fuerte. Usted decía a Sanders, que recordémosle a los televidentes, que fue el candidato que compitió en la interna del Partido Demócrata con Hillary Clinton y perdió, que tiene otra mirada de la realidad. Sanders decía, nosotros al gobierno de Trump seremos su peor pesadilla. Y uno se pregunta si esos 10 millones de jóvenes que se interesaron por ir a votar en la interna demócrata por Sanders, si están dispuestos a estar atentos, a participar en política. Los jóvenes, usted decía, se refugian en la realidad virtual y también encuentran más cabida en los movimientos sociales. Están más inclinados a los movimientos sociales que a la política. Hay que ver qué va a pasar ahora con Estados Unidos y eso que usted dice que puede ser un efecto positivo, que es los anticuerpos, de la gente saliendo a pensar, a reflexionar y a protestar también, ¿no? Sí, hay que ver. Yo creo que ahora el Partido Demócrata tiene un programa muy sencillo. ¿Qué hace en 4 años? Sí. Si sigue pensando de llevar a la política las figuras tradicionales, Claro,
los íconos tradicionales. Claro. Quiere decir que no ha entendido lo que está pasando. Hay que llevar figura nueva, idea nueva. Allá, Sanders, que en 4 años va a ser bastante anciano para Sí, meterse va a en estar eso. muy grande ya. Pero hay gente como Elizabeth Warren, la candidata, digamos, senadora demócrata, que es muy brillante. Si sale una figura nueva que nos representa, por ejemplo, ahora parece que la hija de Clinton quiere entrar en política. Entonces, esto significa no Otra entender el mundo. Porque en este momento en Estados Unidos solo puede ganar una persona nueva, una cara nueva, que sea la alternativa en el campo de Trump, no la élite que se presenta en contra de la base, porque esta es una figura suicida. ¿Usted cree que Trump tiene parecidos con Berlusconi, por ejemplo? Bueno, hay aspectos comunes, que, por ejemplo, el tema de la mujer, los dos han tenido la misma acción con la mujer, la visión que la riqueza es una calificación para gobernar, que es una idea muy curiosa, es la segunda. Y la tercera, la idea que uno maneja la política como una empresa, porque yo he sido empresario de éxito y por lo tanto la política la puedo manejar como una empresa. Pero más allá de eso, el problema de los Trump, de los Berlusconi, de toda esta gente que está surgiendo en Holanda, en Finlandia, en Noruega, en Suecia, en Austria, en todos países, es que estamos frente a una realidad muy concreta. Los ciudadanos consideran la política como algo autorreferente, formado por grupos de profesionales, por así decir, que ya no tienen que ver con los ciudadanos comunes. Y este es el gran déficit de la democracia. Si nosotros volvemos a crear puentes y relaciones entre la política y los ciudadanos, lo que pasa es que en español y en los idiomas latinos tenemos un problema. Tenemos solo el término política. En inglés hay el término politics, que corresponde a política, y policy, que corresponde a ideas. Nosotros, al tener solamente un término, confundimos el declive de la máquina política con el declive del sistema de las ideas, que son dos cosas separadas. Diferentes. Yo recién confundí, le había entendido que había estado en Ecuador y usted me decía, no, estuve en Perú y en Bolivia, vengo de ahí. ¿Cómo vio, por ejemplo, Bolivia? Porque Bolivia, dentro del continente latinoamericano, se está convirtiendo en ejemplo en muchos aspectos y es un referente para la izquierda. Es un referente para la izquierda latinoamericana el proceso encabezado por Evo Morales. Sí, claro, y el problema es que en América Latina los péndulos de la izquierda a la derecha eran sobre un debate ideológico, sobre una visión. Ahora, por ejemplo, Evo, yo cuando estuve allá me encontré con Evo que había perdido de cierta fuerza por esta idea de referéndum para tener un tercer mandato. Querer tener un tercer mandato es de izquierda o de derecha. O sea, la política en América Latina se está complicando por una serie de factores que no son de visión, que son de manejo de la máquina. Sí, de la máquina del poder. Del poder. Y nosotros de no generar recambio. Claro. ¿Por qué Evo tiene que ir por un tercer mandato? ¿Por qué no hay figuras de recambio en Bolivia para continuar lo que ellos consideran que puede ser un proceso positivo? ¿Por qué tiene que ser tan personalizado? Pero es el drama de Venezuela, es el drama, digamos, es una situación que está cambiando la ecuación política tradicional de un péndulo que iba a la izquierda y después iba a la derecha. Ahora este péndulo está en su carrera, está complicada por una serie de factores que no son políticos, son términos administrativos del poder. Sí, claro. Entonces, es quién se queda con el poder, quién se queda con la administración. Claro. Y esto para la izquierda es un drama. Porque mientras todos sabemos que la derecha tiene una visión del poder
que le viene sin complejos, de tener que defender lo que tienen, el término del poder en una izquierda que tiene que cambiar es automáticamente contradictorio. Sabio, gracias por haber venido. Ha sido un gusto conocerlo, entrevistarlo. Yo que lo sigo y lo leo siempre. Gracias por haber estado. Un placer estar aquí con ustedes. Gracias. Nosotros continuamos en la mañana.